Cristo ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar en este lugar con calorcito, pero llenos de la bendición de Dios, de su gracia salvadora, de su gracia común. Hermanos, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro estudio de las parábolas. Vaya a Lucas 16, por favor. Dice el versículo 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua. ¿Por qué? Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De modo que, ¿qué cosa, hermano? Que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ahora, antes de que nos levantemos en una sola voz y digamos: hermano, esto no es una parábola, quiero darte el contexto. Primero, hermano, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Hay alguna conexión entre el capítulo 15 y el capítulo 16 de Lucas? Piensen en alguna conexión. Vaya, por favor, a Lucas capítulo 15. Y solamente quiero escuchar sus voces de qué está hablando Jesucristo en Lucas 15. ¿Y a quiénes les está hablando? Sí, a los judíos, pero ¿a qué personajes de los judíos? A publicanos, a pecadores, a fariseos, escribas, sacerdotes, a Pilato. ¿A quién le está hablando? Jesús. ¿Qué dice el versículo 1 y 2 del capítulo 15? A publicanos y pecadores. Recuerden que había un problema. Y el problema es que había publicanos y pecadores que decían: este Jesús, si fuera profeta, supiera con quién está comiendo, porque come y bebe con publicanos. ¿Cómo es posible? A lo que Jesús hace 3 parábolas, las cuales estuvimos viendo un tiempo atrás. Y las 3 parábolas, ¿cuáles son? El dracma perdido, la oveja perdida y el hijo pródigo, el hijo perdido. Ahora, estas parábolas recuerden que van dirigidas a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a aquellas personas que detestaban juntarse con gentiles. Pero estas personas tienen una característica. Y esa característica la vamos a ver en el versículo 14 del capítulo 16. Porque las parábolas continúan. Las parábolas no terminan en Lucas 15, sino que en el versículo 1 de Lucas 16 aparece otra parábola. Y esta parábola fue la que vimos el día domingo. ¿Y cuál es la parábola? El mayordomo infiel. Le dijo también a sus discípulos: había un hombre, un amo, un señor que tenía un mayordomo y fue acusado de disipar sus bienes. Ahora, esta parábola de los mayordomos, ¿a quién iba dirigida? Versículo 14. Y oían también todas estas cosas. ¿Quiénes, Jared?
¿Quiénes? Los publicanos y pecadores. ¿Qué cosas? Las 4 parábolas que acabo de mencionar. El dracma perdido, la oveja perdida, el hijo perdido y el mayordomo infiel. Oyendo todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Alto ahí. Ahora va a decir un adjetivo calificativo de ellos. ¿Y cuál es el adjetivo calificativo? Que eran ávaros y se burlaban de él. Hermanos, después de este pasaje, vamos a ver, Jesús va a decir unas palabras que corresponden 4 versículos para después entrar inmediatamente a la narración de lo que parece una historia real que le hemos titulado El rico y Lázaro. Ahora, Cristo acaba de hablar sobre el buen uso del dinero por medio de la parábola del mayordomo infiel. La pregunta principal era, ¿qué similitud hay entre el capítulo 15 y el capítulo 16? ¿Hay alguna similitud? ¿Alguien encuentra alguna similitud? Hablen, hermanos, adelante. ¿Qué similitudes se encuentran en el capítulo 15 y capítulo 16? ¿Alguien? Se la voy a poner fácil, mis hermanos. Sí, estaban perdidos. Hay muchas similitudes. Una es que las parábolas van dirigidas a los escribas y los fariseos. Otra es de que las parábolas no terminan en Lucas 15, sino que el diálogo de Cristo hacia estas personas continúa hasta el capítulo 16, hasta terminar el capítulo 16. Entonces, estas parábolas van dirigidas a los escribas y los fariseos. Cristo acaba de hablar sobre el buen uso del dinero por medio de la parábola del mayordomo infiel y ahora utilizará una historia más para mostrar 2 cosas importantes, las cuales son el propósito de este mensaje. Todavía no estamos definiendo si es una parábola o no es una parábola, pero bueno, a través de pensar que ya ha dicho 4 parábolas, entonces tengo que pensar que la 5ª historia podría, hasta este punto, ser una parábola. Podría. Todavía no lo estoy confirmando. En un momento lo veremos a continuación. Ahora, hermanos, el propósito de este mensaje no es ver si es una parábola o no es una parábola, pero de antemano tenemos que saber que yo no puedo dar una enseñanza sin antes interpretar si es una parábola o no es una parábola. Entonces, el propósito de este mensaje es reconocer la infamia de las riquezas y la necesidad de la justicia de Dios. Porque la parábola del mayordomo infiel, ¿cómo termina, mis hermanos? La parábola del mayordomo infiel termina. Y oían los fariseos todas estas cosas, pero eran ávaros. Y así termina la última parábola que nosotros pensamos que es la última parábola, diciendo que los escribas son ávaros. Pero alto ahí. ¿De qué trata Lucas 16, 19 y la historia del rico y Lázaro? ¿Sabes de qué trata? De un hombre avaro. ¿No te causa coincidencia? ¿No es muy lógico pensar que este hombre avaro representa a los que dice el versículo 14? ¿Qué dice el versículo 14? Nuevamente. Esta es la razón de esta historia, de esta narración. Estos fariseos eran ávaros. El primer versículo, que forma parte de nuestra introducción, nos ratifica el propósito del tema en todo este círculo de palabras. Versículo 15. Entonces les dijo, vosotros, ¿quiénes? Ustedes, fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, ¿y sabes qué es? El dinero. ¿Por qué se estaban burlando de Cristo?
Porque acababa de dar una historia referente al dinero. Hagan amigos por medio de las riquezas injustas, les acababa de decir Jesús. Y luego, hermanos, ahora encontramos que Cristo les dice, ustedes se justifican a sí mismos, pero Dios tiene por abominación lo que el hombre tiene por sublime. ¿Y qué es lo que el hombre tiene por sublime? ¿Qué es lo que los fariseos tienen por sublime? ¿Se da cuenta? Por eso, la historia que va a venir a continuación trata de un hombre avaro, que tiene por sublime, ¿qué cosa? El dinero. Banquetes con esplendidez, vistiendo de púrpura y de lino fino, teniendo un mendigo, no interesándole nada ni ayudándole. Hermanos, ¿es una parábola o es una historia real? Continuamos. No pierda de vista este pasaje del versículo 15, porque este es el eje de la historia que Jesús cuenta. Y vamos a comenzar con el versículo 16. La ley y los profetas eran, ¿hasta quién? Hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Y hermanos, nuevamente, cada parte de este párrafo tiene algo muy importante. No pierda de vista que Jesús acabó de decir, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Versículo 17. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Ahora, ¿qué es una tilde? Es un puntito de una letra del abecedario hebreo. Entonces, lo que está tratando de decir Cristo es, puede destruirse el cielo y la tierra, pero ni siquiera se va a destruir un pequeño punto de lo que el Señor, de lo que Jehová, de lo que Yahweh, de lo que Dios ha escrito. Todo se puede destruir, pero lo que nunca perecerá, lo que nunca pasará es la ley y los profetas. Continuamos, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué hace? Adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ahora, este versículo, ¿cómo encaja en todo nuestro contexto? Cristo está dando un ejemplo de lo que es un mandamiento de la ley. Y solo está diciendo, ustedes que son ávaros, a la misma vez tienen que saber que son adúlteros. Ahora, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre era rico, es lo que sabemos. Su modo de vestir era extravagante, vestía de púrpura. Esta era una prenda especialmente para los reyes de la tierra, pero también vestía de lino fino, una tela cara, y hacía cada día. No dice que hacía de vez en cuando, sino cada día. ¿Qué cosa? Banqueteos. Ahora, esta palabra banquetes es lo que significa banquetes, pero en el contexto de la cultura judía, estos banquetes representaban días tras días de fiesta, días tras días de un montón de comida, de cosas perversas y hasta emborrachamiento, si se le puede llamar así. Bueno, hasta este punto, hermanos, hemos encontrado a un hombre que es avaro, que es codicioso, que le gusta ser visto de la gente porque le encanta vestirse de ropas finas. Le encanta, hermano, invitar a la gente. Ahora, ¿a qué gente? Bueno, no lo sabemos, es una historia que no nos da más puntos sobre a qué gente invitaba o qué gente estaba en los banquetes. Pero ¿recuerdas qué hacían los fariseos? Invitaban ellos solamente ¿a quiénes? A los suyos, a los mismos fariseos. Por eso Cristo les decía, cuando hagáis comida, no inviten sino a los pobres, a los cojos, a los mancos. Así que, hermanos, escuche esto. ¿Quién es este hombre rico? ¿Quién es? ¿Es la representación de alguien o es alguien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien, hermanos? ¿Es alguien? Bueno, ¿quién es? El problema es el siguiente.
El problema, hermanos, es de que nuevamente encontramos que Cristo acaba de decir 4 parábolas. La oveja perdida, el dracma perdido, el hijo perdido, el mayordomo infiel, y acto seguido, versículo 14, y los fariseos oían todas estas parábolas. ¿Pero qué creen? 5 versículos después encontramos ahora una historia de la cual dudamos si es una parábola o no es una parábola, pero bueno, quiero decirte lo siguiente. Si fuera o no fuera una parábola, ¿a quién va dirigida esa historia? A los fariseos, a los hombres ricos. Versículo 14, los fariseos se burlaban y eran ávaros. Hermanos, este hombre rico es semejante a los fariseos porque ellos, en el contexto del versículo 14 del capítulo 16, también son hombres ricos, codiciosos. Jesús les acaba de reprender precisamente por tener riquezas injustas. Versículo 13, ninguno puede servir a 2 señores, ¿te das cuenta? Ese es el contexto de la parábola. Ese es el contexto de la narrativa del rico y Lázaro. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si seguimos el flujo de estudio, ¿de qué está hablando Cristo en todo el capítulo 16? De las riquezas. Y no se te oye, no se escucha congruente pensar que esta historia del rico y Lázaro, que habla de las riquezas, sea una historia nada más. Piensa esto. De modo que el personaje principal, ¿sabes quién es? El rico. Lázaro solamente lo encontramos en 4 pasajes. El rico lo encontramos en más de 10 pasajes. La historia se centra en el hombre rico. Es a quien va dirigida la parábola y es a los fariseos que se jactan de las riquezas. Razones por la cual, escucha esto, podría que sea una parábola y no una historia real, es por la siguiente. Jesús está hablando a los fariseos. Número 1. Número 2. Si pensamos que es una historia real, no encajaría con el contexto, porque todas estas parábolas fueron dirigidas en un solo diálogo. No se paró en el versículo 14 de Lucas 16 y de repente Lucas comenzó a escribir otra cosa. No, sigue la historia, sigue el diálogo, es consecutivo. Recuerde que a pesar que la Biblia está dividida por versículos, la Biblia no estaba dividida por versículos, sino que estaba toda junta. Es un solo texto. Entonces, pensar que Lucas 16-19 está dividido a todo el contexto sería una mala interpretación. Esta historia debe estar encajada en todo el contexto venidero y el pasado. De modo que si yo veo esta historia como una historia real, entonces ¿cuál es el sentido? ¿Cuál sería el sentido? ¿Que Cristo demuestra que alguien se va al infierno y alguien se va al cielo? ¿O demostrar que las riquezas son las peores si no las ves de una manera bíblica? Número 3. ¿Por qué podríamos pensar que esta historia es una historia y no una historia real o una parábola? Lo que no debemos dudar es lo siguiente, hermano, y aquí podemos tener paz con nuestras conciencias. Escucha esto. Que aunque sea una parábola, Jesús toma hechos reales. ¿Las parábolas son hechos reales o son fábulas? Son hechos reales. Ahora, ¿qué es una fábula? ¿Alguien me puede decir qué es una fábula? ¿Una historia ficticia? ¿Qué más? Muy bien, se representa a veces con animales, árboles hablando, las nubes hablando, etc. Si fuera, hermanos, una fábula, entonces completamente estaríamos equivocados. Pero si todavía esta historia fuera una parábola, sigue siendo un hecho real. ¿Por qué? Porque las parábolas no son fábulas. Las parábolas son hechos reales. Son
aspectos terrenales para dar una enseñanza espiritual. De modo que el infierno es real en esta historia, Abraham es real en esta historia, el paraíso es real en esta historia, la muerte es real en esta historia, el hombre mendigo es real en esta historia. Pero hablando desde la perspectiva terrenal, el punto no es saber si es real o no es real en el hecho literario, sino fue real o no fue real en el sentido físico. Eso es lo que se duda. No dudamos, hermanos, de la autenticidad de esta historia, de esta narrativa, de que es real todo lo que se menciona aquí. Lo que sí podríamos dudar es que si Jesús la está tomando como una parábola o la está tomando como una historia genuina. Quinta cosa. Todo es real. La perla de gran precio real, ese es el contexto de Lucas 15. ¿Las perlas son reales? Sí. ¿El hijo perdido es real? Sí. ¿Cómo sabes? ¿Te das cuenta? El hijo perdido es real en el aspecto literario, pero en el aspecto físico solo es una ilustración. ¿Te das cuenta del problema? Ahora, nuevamente, no quiero que te pierdas pensando que si eso no es una parábola, solamente estamos tratando de interpretar el principio para poder dar la enseñanza que Cristo está dando en esta historia. ¿La oveja es real o no es real? Sí, es real. En el sentido literario, sí es real, pero en el sentido físico, esta parábola, esta oveja no existe. Y las 4 parábolas que están atrás de la historia del rico y Lázaro, es la oveja perdida, el dracma perdido, el hijo perdido, el mayordomo infiel, y acto seguido, 5 versículos después comienza la historia del hombre rico y Lázaro. Quiero decirte una última cosa. El debate aquí no es si el infierno existe o no existe. Eso no se debate. Ahora, un comentario al pie. Si tú el día de hoy utilizas este versículo como una doctrina fundamental para decir que el infierno es real, déjame decirte que estamos en lo más incorrecto. El infierno es real, pero no por este hecho. El infierno es real por toda la Escritura. Yo voy a defender la doctrina del infierno no por una historia dudosa, sino por toda la palabra que nos habla de la condenación. ¿Sí está conmigo? El debate no es si el infierno existe o no existe. Sabemos que el infierno es real, sino que estos personajes sean reales o formen parte de una comparación. Porque cuando pregunté hace un momento, ¿quién es el hombre rico? Todos al unísono dijimos, los fariseos. ¿Por qué? ¿A quiénes les está hablando Jesús? A los fariseos, versículo 14, que eran ávaros. Ahora, continuamos con el hombre rico. La pregunta es, ¿tienes las marcas de un fariseo rico? Religioso, que solo le gusta el dinero. ¿Te justificas a ti mismo? Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Este personaje tiene un nombre muy común en Israel. ¿Qué significa Lázaro? ¿Alguien sabe qué significa Lázaro? En el hebreo es el ayudado por Dios. Ahora, esto es como que algo muy lógico. Si este hombre se fue al paraíso, es porque era Lázaro. Porque era un hombre ayudado por Dios. Es un mendigo, dice el versículo 20, que estaba lleno de llagas. Un mendigo que estaba echado a la puerta de aquel. Este hombre estaba incapacitado. Este hombre estaba pobre. Y aún más, los perros, que eran los animales más repulsivos de aquella época, le lamían las llagas a este hombre pobre. La pregunta aquí es, si el rico representa a los fariseos, ¿a quiénes representan Lázaro? A todos los ayudados por Dios. ¿Recuerdas que el contexto, hermanos, es el siguiente? Que Cristo viene por los perdidos, por los incapacitados, por los pobres en espíritu,
por aquellos que están en una condición paupérrima por el pecado, aquellos hermanos que están en una degradación completa del pecado y que aún podría ser, hermano, que los perros no representan algo en sí, pero representan repulsión para este hombre mendigo. Y hermanos, así estábamos tú y yo antes de conocer a Cristo. Éramos repugnantes delante de los ojos de Dios. Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el siguiente punto es donde encontramos, hermanos, el tema central de esta historia, la futilidad de las riquezas. Vea el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, aquí tenemos un problema. Esta expresión seno de Abraham solamente se menciona en este pasaje. Y es un poco complicado entender qué es el seno de Abraham. Algunos israelitas han interpretado que el seno de Abraham es donde yacen los muertos israelitas, en la tumba. Otros han interpretado que representan al paraíso, es donde me encuentro yo, un servidor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, y esto es lo que acontece a todo ser humano, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, pero alto. ¿De quién va a tratar ahora esta historia? ¿Del rico o de Lázaro? Exacto, del rico. Versículo siguiente, no va a hablar de Lázaro. ¿De quién va a hablar? Del rico. Entonces, esta historia, ¿en quién se centra? En el rico. Dice el versículo 22. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y hasta ahí se queda la parte de Lázaro. Pero alto, algo quiere enseñarnos Jesús a través de lo que le sucede al hombre rico. Y el hombre rico fue sepultado. Ambos murieron. Y lo que Jesús quiere mostrar es que un día va a morir los que son pobres, los que están como el hombre Lázaro, pero también van a morir ustedes, los fariseos, a quien va dirigida esta historia en el versículo 14. Ustedes que son ávaros, versículo 15. Ustedes que se justifican a sí mismos. De modo, hermano, que van a morir ricos y no ricos un día. Todos nos vamos a presentar delante del trono de Dios en una ocasión. Y ese es el juicio. Versículo 13. Perdón hermanos. Quiero decirte lo siguiente. No pongas tu vida en las manos del dinero, como este hombre rico. En esta vida debes inclinarte al soberano Dios. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 13 acaba de decir el problema del asunto. Y el problema es que los fariseos tenían por Dios, ¿a quién? A las riquezas. Y luego nos cuenta Jesús una historia donde muere un hombre rico. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la hilación de todas estas parábolas y la hilación de todo este diálogo? Primero en el versículo 13 Cristo les dice que no pueden servir a dos señores. ¿Y a quiénes les dice? Capítulo 15, versículo 1 y 2. A los fariseos ricos de este mundo. Ustedes no pueden servir a dos señores porque amarán a uno y aborrecerán a otro. No puedes tener al Dios del dinero y al Dios al cual servimos. No puedes. Versículo 14. Y se burlaban de él. ¿Quiénes? Los fariseos. Por eso, hermano, es interesante pensar que esta historia representa a los fariseos, aquellos que se burlaban, aquellos que se justificaban de sí mismos. Así que el problema no es ser rico en esta parábola. El problema es que las riquezas sean tu Señor, versículo 13. El problema no radica en cuánto dinero ganas, no radica en cuántos coches tienes, no radica en si tu casa es de 2 o de 3 pisos. El problema radica en qué haces con el dinero. Si el dinero es tu amo, si el dinero es tu Señor, si solamente vives y subsistes en esta tierra por el dinero, hermano, ¿con qué propósito y con qué fin trabajas? ¿Para hacer banqueteos como el hombre rico? Buenas noches, ¿te das cuenta? ¿Para vestirte de una manera elegante de lino fino y de púrpura como el hombre rico? Tiene más congruencia ver esta historia como una ilustración para dar una enseñanza espiritual. Y qué interesante, hermanos, que hoy comenzamos con la serie de Creciendo en Nuestras Finanzas. Yo tengo un bosquejo
Ese bosquejo ustedes no lo conocen, pero cada semana palomeo una parábola que vemos. Ya las parábolas están destinadas por día o por semana. Y casualmente el día de hoy que comenzamos con creciendo en nuestras finanzas, toca esta enseñanza, hermano. El Señor de una manera deseosa desea que tú y yo seamos buenos mayordomos, pero que no pongamos nuestra esperanza en la futilidad del dinero. Hermano, ¿con qué fin trabajas? ¿Con qué fin ahorras? ¿Con qué fin inviertes? Haces lo que haces. Y la pregunta es, ¿por qué este hombre se fue al infierno? Versículo 22. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy atormentado en esta llama. Escucha esto, hermano. La razón por la cual este hombre se fue a condenación no es por el dinero, sino es por el amor al dinero, la avaricia. Ahora, ¿cómo sé esto? Hermano, ¿usted puede conocer el corazón del hombre rico? No, pero visiblemente puedo ver qué hizo con Lázaro. ¿Y qué hizo con Lázaro? Nada. Sin embargo, lo que sí hizo fue un banqueteo. Lo que sí hizo fue ir con el sastre, con la hermana Elvia, y pedirle un lino fino y un vestido de púrpura. Pero al mendigo no lo quiero ayudar. Al hombre que está ahí echado a mi puerta, por mi casa, no deseo ayudarlo. Nuestra carente ayuda al prójimo, a la iglesia, a los misioneros, es la evidencia de un corazón avaro. Podemos tener la necesidad aquí, pero si tenemos un corazón avaro como este hombre rico, tenemos la misma condenación. Ahora, ¿por qué estoy tan seguro de esto? Porque un creyente no hace esto. Un creyente ama al prójimo. Un creyente apoya, y lo vamos a ver más adelante en nuestra enseñanza sobre el diezmo, hermano. Pero la pregunta es, ¿podrás gozar del dinero de tu trabajo mientras otros están predicando el evangelio padeciendo necesidad? La respuesta de un creyente sería, no puedo. Espero un día, hermano, que nuestra iglesia no solo apoye misioneros, sino que comience un ministerio de misericordia para ayudar a los que menos tienen. Que podamos tener, hermanos, a la puerta a aquel necesitado y podamos apoyar a través de nuestras ofrendas a aquellos que más necesitan. Por ello, todo aquel que su Señor es el dinero, necesita la justicia de Dios inmediatamente. Versículo 15. Ustedes, fariseos, ávaros, se justifican a vosotros mismos, pero lo que los hombres tienen por sublime, ¿y qué es? El dinero, para Dios es abominable. Por ello, todo aquel que su Señor es el dinero necesita la justicia de Dios urgentemente. Versículo 24, por favor. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y aquí encontramos una incongruencia. ¿Cuál es, hermano? ¿Por qué él le pide ayuda a Abraham? Si es una historia real, ¿por qué entonces no le pide ayuda a Dios? ¿Por qué no clama al Señor? ¿Por qué le pide ayuda a Abraham? Es una pregunta que no podremos resolvernos nunca, a menos que pensemos que sea una parábola y solo sea una ilustración. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú, ¿qué cosa? Atormentado. Escucha esto, hermano. Los fariseos se jactaban de ser judíos, hijos de Abraham. De modo que, aún en la condenación, este hombre israelita busca la ayuda de su religiosidad. ¿Acaso no fue Jesús
y a Juan el Bautista, quien dijo, ustedes dicen que Abraham es su padre, pero de cierto os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de entre las piedras, porque todos los judíos, fariseos, se jactaban de que su padre es Abraham y que por eso para ellos es las promesas, los pactos, etcétera, la ciudad terrenal, Canaán y todas las promesas. Pero aquí encontramos que no hay ayuda ni siquiera de la religión para este hombre rico. Versículo 8 del capítulo 3 de Lucas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis dentro de vosotros mismos a decir, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede levantar hijos a Abraham aún de entre estas piedras. Así que no hay nada que pueda librarte de tu condenación, ni tu familia, ni tus rezos, ni ser hijo de Abraham, ni ser de la religión mormona, testigo de Jehová, pentecostés, católica, bautista y anglicana y todo lo que quieras. Nada podrá salvarte. Ni aún este judío que clamó a su padre Abraham pudo salvarlo. Hermano, porque la salvación no viene a través de la religión, no viene a través de la descendencia. ¿Sí está conmigo? La salvación viene por Cristo. Ahora escucha esto, hermano. Encontramos otra cosa que no podríamos entender si es una historia real. Dice el texto que Abraham le dijo, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros. ¿Sabes qué es la palabra cima? Bueno, la palabra cima es una especie de terreno cóncavo, un hoyo grandísimo que divide un monte sobre otro monte. Hay otra palabra que es cima con S y es una extensión de tierra que asciende y luego desciende. Pero la cima con la letra C, como viene en este texto, es una parte cóncava de la tierra que divide un monte de otro monte. No es lo mismo cima que cima, ¿sí? Son dos letras diferentes al principio. De modo, hermano, que ¿acaso el infierno está del otro extremo de la cima? ¿Te das cuenta cómo es complicado verlo como una historia real? Pero bueno, continuamos. El rico, y quiero terminar con este punto, acerca de la justicia hallada en la Escritura. El rico tiene una carga por enviar a Lázaro al mundo de los vivos. ¿Por qué? Porque tiene 5 hermanos. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Acaso Abraham tiene autoridad para eso? No. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. La pregunta es, ¿este hombre en verdad tiene 5 hermanos? ¿O son personajes secundarios de la parábola? Lo que Jesús está haciendo, hermanos, es mostrarle a los fariseos que ellos deben apercibirse antes de la condenación y deben apercibir a los suyos para que no vengan a esta condenación. Es decir, al Hades, al infierno, al Seol, al sepulcro. Escucha esto. ¿Cuál es la enseñanza entonces? Ve hoy a tu familia y diles que en Cristo hay salvación. Después de muerto, hermano, ni siquiera puedes recurrir a tu religión. Después de muerto no podrás enviar ni siquiera a nadie a la tierra de los vivos. La salvación es hoy. Ve y dile a tu familia que su religión no la salva. Ve y diles que ni el Papa les podrá ayudar, ni el profeta, ni el apóstol, ni el sacerdote, ni nadie en esta tierra, sino solamente Cristo. Y es por eso que ahora veremos la justificación por la Escritura. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Recuerdas que al principio de la historia te dije que tomaras y subrayaras un texto? Versículo 17. ¿Qué dice? Versículo 16, perdón. La ley y los profetas. Espera, ¿cómo? ¿Me está diciendo que este texto está ligado al versículo 10, al versículo siguiente en la parábola, al versículo
29? Sí. Jesús dijo, la ley y los profetas hasta Juan, pero luego también les dijo que ni una tilde de la ley sería quebrantada. Entonces, ¿cómo encajo esta parte del diálogo de Cristo a esta historia? De la siguiente manera. La ley y los profetas anuncian inquebrantablemente la persona que trae salvación a esta tierra. Dice el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No está diciendo que Moisés está en la tierra para que tú le preguntes, no está diciendo que todos los profetas desde Isaías hasta Malaquías están en la tierra para que les preguntes, no. Está diciendo, lo que ellos escribieron, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Ageo, y todos los profetas menores, todos ellos escribieron, ¿qué cosa? ¿Cómo puedes salvarte? Hermanos, nada podrá traerte salvación a esta tierra, sino lo único que encuentras en este bendito libro. Juan 5:39, Cristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de qué? De mí. Agustín de Hipona, uno de los teólogos más prominentes, dijo lo siguiente, cuando oímos un salmo, un profeta o la ley, todo ello escrito antes de que nuestro Señor Jesucristo se hiciera carne, lo que buscamos es ver a Cristo allí. Todo lo que anuncia la Escritura, hermanos. Esperamos ver a Cristo allí, es entender a Cristo. Esto dijo Agustín de Hipona. Hermanos, a Cristo lo encontramos a través de toda la Biblia. A través de tipologías, a través de simbologías, a través de promesas, a través de profecía, a través del protoevangelio, a través de sacrificios, a través de holocaustos, a través, hermanos, de la sombra de lo que iba a venir, a través de la sangre de la expiación, a través del macho cabrío, a través de la becerra que rocía la sangre a los inmundos, a través del tabernáculo, a través del templo de Salomón, a través de todo lo que hay en el Antiguo Testamento encontramos a Cristo. Por eso, a Moisés y a los profetas tienen, lean la ley, lean a los profetas. No deseas, hermanos, que los tuyos sufran condenación. Entonces háblales del infierno, háblales de Cristo en la Escritura. La Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cruciforme. La Biblia, hermanos, está impregnada de la persona de Cristo. Aún la sangre de Abel, dice la Biblia, que no es mejor que la sangre de Cristo en el libro de Hebreos. Siempre la Biblia compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de una manera magistral. Por eso, hermanos, el propósito de este mensaje es que busques la justificación en este libro, por medio de Cristo, en la ley y los profetas. Ahí está el Evangelio. Versículo 17 de Romanos 1. Vaya ahí, por favor. Dice el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Conclusión, todo hombre es codicioso, está condenado por su codicia, pero su Señor es el dinero y debe arrepentirse ahora, now, ya, inmediatamente. El problema, otra vez, hermano, no es el dinero. El problema es el amor al dinero. ¿Recuerdas cuando el joven rico se le acercó a Jesucristo y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Cristo? Los mandamientos conoces. No robarás, no adulterarás, no fornicarás. Señor, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Y Cristo le dice, una cosa te falta. ¿Qué cosa? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que el joven se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. Hermano, Cristo no quiere decir que Cristo te manda a darle todo a los pobres, sino que Cristo sabe cuál es el corazón de este hombre. Y su corazón es avaricioso. Hermano, ten cuidado con la avaricia. La raíz de todos los males
Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de muchos, sufrieron muchos dolores. Vamos a orar, hermanos. Pero antes de orar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí, hermana Rosa? Ese es otro problema si lo vemos como una historia real. Hay dos cosas. Los hombres pobres, hermana, no representan a Lázaro en sí intrínsecamente. Si los hombres pobres representaran a Lázaro, entonces todos los pobres se fueran al cielo y haríamos un anacronismo. Al igual que si pensáramos que los hombres ricos representan al hombre rico y todos se van al infierno. Ese es el problema con ver una historia tan real. Pero bueno, la segunda parte es, si este hombre Lázaro representa espiritualmente, como lo es una parábola, es una enseñanza terrenal para dar una enseñanza espiritual, si ese hombre Lázaro representa a los hombres pobres, aquellos que están no a la puerta literalmente, sino en un estado paupérrimo, deplorable, decadente, entonces sí, Dios ayuda a todos los pobres en espíritu. Lo vemos en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque bienaventurados los que tienen sed, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Entonces no representan a los pobres, porque hay otro problema. ¿Quiénes son los pobres? Muchos de aquí podríamos decir, hermano, yo soy pobre, pero no. El ser pobre o no ser pobre no consiste en lo que yo piense de mí. Quizás para otros yo no soy pobre. ¿Sí? Entonces, tendríamos muchos problemas ahí. ¿Contesta su pregunta? ¿Alguien más, hermanos? Adelante, hermanos. Cinco, 4, 3. ¿Sí, hermana? Entonces lo que concierne ahí no está hablando más bien, bueno, lo que entiendo, de una pobreza en dinero, sino una pobreza en espíritu. ¿Algo así? Sí, una pobreza en espíritu. Recuerden qué significa Lázaro, el ayudado por Dios. Otro problema que encontramos viéndolo desde la perspectiva de Lázaro es que si Dios ayuda a todos los hombres pobres, entonces todos se irían al cielo por la pobreza y no por la justicia de Cristo. Entonces no podremos pensar eso. Tenemos que ver la historia no como literalmente así, sino como que este hombre pobre realmente representa a personas, y como el hombre rico representa a los fariseos avariciosos. Versículo 14. Esa historia va dirigida a ustedes, que se justifican a vosotros mismos, que son ávaros. Hay un problema. Yo tenía este problema, y el problema es este, que esta historia da nombres propios, y es la única historia que da nombres propios. Abraham, Moisés y Lázaro. Pero pensar en esto, hermanos, es como que definir mi interpretación en base a algo tan sencillo como lo son los nombres. O sea, ¿quién define que el nombre va a ser una historia real? ¿Por qué no menciona el nombre del rico? Si hemos visto que la enseñanza va dirigida a los ricos, ¿por qué no? Sí, o sea, y aún otra vez, hermanos, y última cosa, aunque sea una parábola, es un hecho real. La gente va al infierno, la gente va al paraíso, la gente muere, la gente es avara, ¿sí? Es un hecho real. No podemos decir que la oveja era una fábula. No, la oveja es real, el dracma es real, el hijo perdido es real, aunque en la vida terrenal y física no es real, sino que la ilustración es real. Todas las enseñanzas de Jesús son reales. Él no utiliza un hecho imaginario para darte una enseñanza, Él utiliza un hecho real para darte una parábola. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? Bueno, pues vamos a orar. Que el Señor bendiga nuestra enseñanza. Señor, gracias por este tiempo.